Hola amigos, mi nombre es Patricia y en este video tutorial estaremos hablando acerca de las computadoras personales avanzadas. En el transcurso de nuestra profesión como técnico, posiblemente debemos determinar si un cliente necesita actualizar o reemplazar algún componente de su computadora. Es por eso que en este capítulo analizaremos cómo proporcionar una descripción general acerca de los trabajos de técnicos de campo, remoto e interno, explicar procedimientos de laboratorios seguros y el uso de herramientas, describir situaciones que requieren el reemplazo de algún componente de nuestra computadora o la del cliente, actualizar y configurar componentes y periféricos, identificar y aplicar técnicas comunes de mantenimiento preventivo, solucionar los problemas de los componentes y los periféricos de la computadora. Como primer tema hablaremos sobre la descripción general acerca de los trabajos de técnicos de campo remoto e interno. Nuestra experiencia como técnicos puede llevarnos a desempeñarnos en una de estas áreas, ser un técnico de campo, un técnico remoto o un técnico interno. En general, un técnico debería de saber armar y actualizar su computadora, realizar instalaciones, instalar, configurar y optimizar software, realizar mantenimiento preventivo, resolver problemas y reparar las computadoras, establecer una comunicación clara con el cliente. Esto es muy importante porque muchas veces ellos no llegan a entender el tecnicismo con que les estamos hablando. Documentar información del cliente y los pasos para encontrar la solución a un problema. Siempre es primordial documentar la información del cliente porque puede que ellos nos hayan entregado un dispositivo o un periférico para ellos con una calidad excelente y a nosotros a la hora de revisarlo nos damos cuenta de que la calidad está entre 50 y tendríamos problemas con nuestro cliente debido a que a ellos creen que nos lo entregaron en buen estado, pero realmente no lo hicieron. Por esa razón es muy importante que siempre nos firmen un documento antes. Los técnicos de campo que se muestran en la figura trabajan en diversas condiciones y empresas. Es posible que trabajen para una compañía y que solamente reparen los activos de esta. Por otro lado, también pueden trabajar con una compañía que proporcione servicios de reparación de computadoras en el lugar para diversas compañías y clientes. En cualquiera de estas situaciones se necesitan buenas destrezas para la resolución de problemas y para el servicio al cliente, ya que estará periódicamente en contacto con este y trabajará con una gran variedad de hardware y software. En cambio, si trabajamos como técnico remoto, podemos trabajar en servicio de soporte técnico, atendiendo llamadas como lo hacen en los call centers, respondiendo mensajes de correo electrónico de clientes que tienen problemas con sus computadoras, tal como lo mostramos. Las buenas destrezas de comunicación siempre son valiosas, ya que el cliente debe entender con claridad nuestras preguntas e instrucciones a la hora en la que van resolviendo sus problemas. Algunos soportes técnicos utilizan un software para conectarse directamente a la computadora del cliente y reparar el problema. Esto lo podemos ver cuando el internet, nosotros decimos que se cayó y llamamos a la compañía. Entonces ellos mandan un monitoreo a través de sus computadoras para ver el posible problema por el cual este está fallando y lo pueden resolver automáticamente, o si no es así le van dictando una serie de pasos al cliente y él lo tiene que ir resolviendo. Por eso las técnicas o la destreza de comunicación en este caso es muy importante. Como técnico interno, por lo general no trabajará directamente con clientes. Los técnicos internos generalmente son contratados para llevar adelante el servicio de garantía de computación en un sitio centralizado o en un centro de trabajo, tal como lo mostramos. Ahora explicaremos los procedimientos de laboratorios seguros y el uso de las herramientas. La seguridad siempre debe ser nuestra prioridad como técnicos de trabajo o de laboratorio, como técnicos en computación. Debemos ser conscientes de los peligros en el lugar de trabajo y debemos tomar las precauciones necesarias para evitarlos. Debemos intentar llevar a cabo tareas de seguridad en el laboratorio, de modo que esta práctica se convierta en parte de nuestra rutina periódica.
Siga todos los procedimientos de seguridad y utilice las herramientas correctas para realizar el trabajo. Esta política lo ayudará a evitar lesiones personales y daños en los equipos. Para lograr un entorno de trabajo seguro es mejor ser preventivo y no correctivo, como lo mostramos en la figura. Se proporciona una lista de normas de seguridad que lo ayudarán a mantener un ámbito de trabajo seguro. Al completar este capítulo alcanzaremos los siguientes objetivos: revisar los entornos y los procedimientos de trabajo seguro, revisar los nombres, los propósitos, las características y el uso correcto y seguro de las herramientas, identificar los posibles peligros de inseguridad e implementar procedimientos de seguridad apropiados en relación con los componentes de la computadora, describir problemas ambientales. Como primer tema, sobre la explicación de los procedimientos de laboratorio seguro, hablaremos un poco sobre la revisión de los entornos y procedimientos del área de trabajo. La seguridad en el área de trabajo es necesaria para garantizar tanto a usted como a los demás que no existan daños. En cualquier situación siempre debe seguir estas normas básicas. Siempre debemos utilizar una alfombría y pads antiestáticos para reducir el riesgo de daños por ESD a la computadora. Debemos almacenar materiales peligrosos o tóxicos en un chasis seguro, mantener el piso libre a fin de evitar tropiezos y limpiar las áreas de trabajo periódicamente. Tenga precaución al mover la computadora de un lugar a otro. Asegúrese que los clientes respeten las normas de seguridad en su área de trabajo. Posiblemente deba explicarles las normas y afirmarles que éstas existen para protegerlos. Esto es porque en muchas ocasiones algunas personas se tienen problemas con ellas porque no entienden un poco acerca de los riesgos en los que están por manejar mal el equipo. Debemos respetar los códigos locales y las normas gubernamentales cada vez que se desechen elementos como baterías, solventes, computadoras o monitores, porque hay leyes en ciertos países donde no se puede botar un monitor simplemente como lo hacemos acá en el país, solo lo tiramos a la basura. Allá hay como sitios donde se tienen que desechar este tipo de elementos, componentes. Como siguiente tema hablaremos sobre la revisión de los nombres y los propósitos, las características y el uso correcto y seguro de las herramientas. Un técnico en computación necesita saber las herramientas adecuadas que utilizará para evitar daños en las computadoras. Existen muchas herramientas que un técnico emplea para diagnosticar y reparar problemas en sus computadoras. Básicamente, un técnico siempre debería contar con un destornillador para tornillos de cabeza plana, grande y pequeño, destornillador para tornillos Phillips grande y pequeño, tenazas o recogedores, pinzas de punta de aguja, cortahilos, extractor de chips, conjunto de llaves hexagonales, destornillador Torx, llave para tuercas grande y pequeña, soporte para componentes de 3 ganchos, multímetro digital, conector de agarre, espejo pequeño, cepillo pequeño para el polvo, paño suave sin pelusa, ataduras para cables, tijeras, linterna pequeña, cinta aislante, lápiz o marcador, aire comprimido. La electricidad estática es una de las preocupaciones más importantes para los técnicos en computación que trabajan en diversos entornos. Las herramientas empleadas, incluso el propio cuerpo, pueden almacenar o conducir miles de voltios de electricidad. Si camina sobre una alfombra o sobre goma y toca un componente de computadora antes de conectarse a tierra, puede dañar el componente. Los dispositivos antiestática ayudan a controlar la electricidad estática. Utilizar dispositivos antiestática para evitar daños es primordial. Antes de tocar un componente de una computadora, debemos asegurarnos de estar conectados a tierra. Existen algunos dispositivos antiestáticas como las pulseritas antiestáticas, la alfombría antiestática, la bolsa antiestática
y productos de limpieza. La pulserita nos ayuda a que no se conduzca la electricidad antiestática de nuestro cuerpo al piso. La alfombría conecta a tierra el armazón de la computadora. Las bolsas antiestáticas mantienen los productos frágiles aislados cuando no los estamos utilizando. Productos de limpieza. Estos nos ayudan a evitar que los componentes acumulen electricidad electrostática. Precaución. No utilizar la pulsera antiestática mientras trabajamos con circuitos de alto voltaje, como los que se encuentran en monitores e impresoras. Y no hay que abrir los monitores a menos que estemos suficientemente capacitados para ello. Identificación de los posibles peligros de inseguridad e implementación de procedimientos de seguridad apropiados en relación con los componentes de la computadora. Este tema nos resulta bastante largo al escucharlo, pero básicamente lo que hablaremos es acerca de los componentes de la computadora y los posibles peligros que podemos tener al manipularlos. Por ejemplo, algunos de los siguientes componentes de computadoras peligrosos y de alto voltaje solo deben ser reparados por personal autorizado: las fuentes de energía, los monitores y las impresoras láser. Las fuentes de energía, el costo de reparación de una fuente de este tipo a veces puede ser de igual costo de una fuente de energía nueva. Por este motivo, la mayoría de las fuentes de energía averiadas o usadas son reemplazadas. Solo los técnicos certificados y con experiencia deberían de repararlas. Los monitores. Las piezas electrónicas internas del monitor no se pueden reparar, aunque sí se pueden reemplazar las piezas. Así que los monitores, específicamente los de tipo CRT, funcionan con alto voltaje y solo un técnico electrónico debería intentar repararlos. Las impresoras láser. Las impresoras láser pueden resultar muy costosas. Resulta más económico reparar impresoras dañadas solo mediante el reemplazo o la reparación de las piezas que están rotas. Las impresoras láser utilizan alto voltaje y es posible que la temperatura de las superficies internas sea muy elevada. Así que deberíamos de ser cuidadosos a la hora de reparar una impresora láser. Ahora hablaremos un poco acerca de la descripción de problemas ambientales. En esto es como que muy sencillo porque ya sabemos que el medio que nos rodea está bastante contaminado y podría decirse que está delicadamente equilibrado. Así que los peligrosos materiales que tienen las computadoras no se pueden desechar simplemente arrojándolos a la basura o haciendo como muchas personas lo hacen, tirando los desechos sólidos a los pocos ríos que quedan en nuestro país. Debería de existir un almacén que se encargue de reciclar todos estos productos, o simplemente nosotros deberíamos de conservarlos en una parte de nuestra casa donde no esté como muy expuesta a niños pequeños para poder reparar otros equipos. Los almacenes podrían ser algo así como lo mostramos en la figura. Los almacenes de reciclaje deben cumplir con códigos y reglamentos de desechos sólidos. Cada tipo de parte de una computadora debería de estar desechado adecuadamente. Antes de que las piezas se reciclen, deben separarse en grupos. Los monitores CRT contienen de 1,6 a 2,3 kilogramos, es decir, de 4 a 5 libras de plomo, un elemento muy peligroso. La mayor cantidad de plomo se encuentra dentro de los tubos de rayos catódicos. También son peligrosos otros materiales que se encuentran dentro de la computadora, como el mercurio, el cadmio o el cromo hexavalente. Las baterías que se utilizan para alimentar computadoras portátiles, cámaras digitales, videocámaras y juguetes de control remoto. Las baterías pueden contener algunos de los siguientes materiales tóxicos: níquel, hidruro de metal de níquel, iones de litio y plomo. Y las baterías generalmente siempre las estamos utilizando y solo las arrojamos a la basura, pero deberíamos ser muy cuidadosos en esto, ya que tienen muchos materiales
muchos materiales tóxicos, desechos de los componentes. Muchas organizaciones cuentan con políticas que definen los métodos de desecho de componentes peligrosos, pero ya sabemos que aquí en El Salvador no se cuenta con nada de esto. Pero estos métodos generalmente incluyen programas de reutilización, de reciclaje o de intercambio. Es posible que sea necesario desechar componentes de computadoras porque están desactualizados o porque se necesiten funcionalidades adicionales. Además de reciclar partes, se pueden donar a otras personas u organizaciones. Algunas empresas intercambian computadoras usadas como parte del pago de un equipo nuevo. Ahora hablaremos sobre la descripción de situaciones que requieren que reemplacemos algún componente de nuestra computadora. Entre las situaciones que requieren el reemplazo de componentes de computadoras se incluyen la reparación de las partes rotas o la actualización a fin de lograr mayor funcionalidad. Al complementar este capítulo alcanzaremos los siguientes objetivos: seleccionar un chasis y una fuente de energía, seleccionar una motherboard, seleccionar un CPU y un sistema de refrigeración, seleccionar la RAM, seleccionar tarjetas adaptadoras, seleccionar dispositivos de almacenamiento y discos duros, seleccionar dispositivos de entrada y salida. Selección de un chasis y una fuente de energía. Antes de efectuar cualquier compra o de realizar actualizaciones, debe determinar las necesidades del cliente. Consultar con el cliente qué dispositivos se conectarán a la computadora y qué aplicaciones se utilizarán. El chasis de la computadora contiene la fuente de energía, la motherboard, la memoria y demás componentes. Debemos asegurarnos a la hora de comprar un nuevo chasis de que todos los componentes quepan de nuevo y de que la fuente de energía tenga suficiente potencia como para que funcionen todos los componentes. Muchas veces el chasis incluye la fuente de energía. Aún así, es necesario verificar que la fuente de energía proporcione la potencia suficiente para que todos los componentes que se instalen funcionen correctamente. ¿Qué debemos saber para seleccionar una motherboard? Las nuevas motherboards generalmente tienen funciones o estándares nuevos que pueden ser incompatibles con los componentes anteriores. Quiere decir de que cuando seleccionemos una motherboard de repuesto, debemos asegurarnos de que sea compatible con nuestra CPU, la memoria RAM, el adaptador de video y otras tarjetas adaptadoras. El socket y el conjunto de chips de la motherboard deben ser compatibles con la CPU. Las motherboards también deben adaptarse al ensamblado del disipador de calor o ventilador. A la hora de adquirir una nueva motherboard debemos asegurarnos de lo siguiente: coinciden con las tarjetas adaptadoras existentes. Por ejemplo, es posible que nuestra nueva motherboard no tenga conectores AGP para un adaptador de video existente, o la motherboard tenga una ranura de expansión PCIe que las tarjetas adaptadoras existentes no puedan utilizar. Por último, la nueva motherboard debe caber físicamente en el chasis actual de la computadora, que debería ser como lo primordial, asegurarnos de que la motherboard quepa en el chasis. Selección de la CPU y el ensamblaje del disipador de calor o ventilador. Reemplace la CPU cuando falle o cuando ya no resulte adecuada para las aplicaciones actuales. Por ejemplo, es posible que el cliente haya comprado una aplicación gráfica avanzada, tal como se muestra en la fotografía. Las aplicaciones quizás no se ejecuten correctamente porque requiere un procesador más veloz que el de la CPU actual. Antes de comprar una CPU, debemos asegurarnos de que ésta sea compatible con la motherboard existente. Las nuevas CPU deben utilizar el mismo tipo de socket y el mismo conjunto de chips. La BIOS debe ser compatible con la nueva CPU. La nueva CPU puede necesitar otro ensamblado de disipador de calor o ventilador. Los sitios web y del fabricante son un buen recurso para investigar la compatibilidad entre la CPU y otros dispositivos. Al actualizar la CPU,
debemos asegurarnos de mantener el mismo voltaje. Un módulo de regulador de voltaje VRM se integra en la motherboard. Los valores de voltaje de la CPU pueden configurarse con jumpers o switch ubicados en la motherboard, tal como lo mostramos en la fotografía. Mostramos dos CPU similares que utilizan dos sockets diferentes. Ahora, ¿qué debemos saber para seleccionar una RAM? Cuando la aplicación se bloquea o la computadora muestra mensajes de error permanentemente, puede ser necesaria una nueva memoria RAM. Para determinar si el problema es la memoria RAM, debemos reemplazar el módulo de RAM anterior, tal como lo mostramos en la imagen. Debemos reiniciar la computadora para ver si la aplicación se está ejecutando correctamente. Como nota, para cerrar una aplicación que se ha detenido, presionamos Control Alt suprimir para abrir el administrador de tareas. En la ventana seleccionamos la aplicación, hacemos clic en finalizar tarea para cerrarla, tal como se muestra en la imagen. Al seleccionar una nueva memoria RAM, debemos asegurarnos de que sea compatible con la motherboard existente. Además, debe ser del mismo tipo que la RAM instalada en la computadora. La velocidad de la nueva RAM debe ser la misma o mayor que la velocidad de la RAM existente. Cuando se dirija a comprar el reemplazo de la memoria RAM, puede ser útil que lleve el módulo de memoria original. Bueno, voy a explicarles un poco acerca de cómo detener una aplicación a través del administrador de tareas. Pues esto es muy sencillo, solo damos clic derecho en la barra de herramientas, nos vamos a administrador de tareas y abrimos, nos aparece la pestaña del administrador de tareas. Están ciertas pestañas de rendimiento, historial de aplicaciones, inicio, usuario, detalles, servicios, pero para detenerla damos clic en procesos. En la ficha de procesos seleccionamos la aplicación que nosotros queremos cerrar. Solo podemos seleccionarla y dar clic en la parte de abajo, finalizar tarea, o clic derecho, finalizar de tarea, resultaría lo mismo. Vamos a finalizar lo que es este juego de Borderlands 2, lo seleccionamos y pues yo le voy a dar clic en finalizar la tarea. Como veis, ya ha sido finalizada esta tarea y así sucesivamente puedes ir finalizando la otra. Le voy a dar clic derecho, finalizar tarea, y también ya ha sido finalizada. Otra forma de finalizar tareas es dándole clic en Control Alt suprimir. Nos aparece un menú acerca de las diferentes actividades que podemos realizar, como bloquear, cambiar de usuario, cerrar sesión, cambiar una contraseña, administrador de tareas. Damos clic en administrador de tareas y es la misma ventana, y ahí seleccionamos lo que queremos finalizar. Y bueno, vamos a finalizar el administrador de tareas. Y eso es todo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de la selección de las tarjetas adaptadoras. Las tarjetas adaptadoras, también denominadas tarjetas de expansión, añaden mayor funcionalidad a la computadora. Como se muestra en la fotografía, se pueden observar algunas tarjetas adaptadoras disponibles. Antes de comprar una tarjeta adaptadora, debemos verificar lo siguiente: hay una ranura de expansión abierta. Las tarjetas adaptadoras son compatibles con la ranura abierta. Si la motherboard no tiene ranuras de expansión compatibles, los dispositivos externos pueden ser una alternativa. Hay versiones disponibles de una USB o firewall de dispositivo externo. La computadora tiene un puerto USB o un firewall abierto. Hay que considerar la siguiente situación a fin de actualizar las tarjetas adaptadoras. Un cliente necesita una tarjeta inalámbrica para conectarse a la red. La nueva tarjeta adaptadora inalámbrica debe ser compatible con la red inalámbrica existente y con la computadora. Investigue la NIC inalámbrica antes de comprar una. Debe asegurarse de que la nueva NIC inalámbrica sea compatible con el estándar inalámbrico 802.11 que se utiliza en la red inalámbrica. También debe examinar la computadora para verificar la disponibilidad de una ranura de expansión o de un puerto USB abierto.
Compre una tarjeta adaptadora que se ajuste a la ranura de expansión existente o una NIC inalámbrica USB. Los últimos factores que debe de tener en cuenta son el costo de la NIC, la garantía de esta, la marca y la disponibilidad en las tiendas. Selección de dispositivos de almacenamiento y unidades de disco duro. Es posible que sea necesario reemplazar el disco duro cuando ya no cumpla con las necesidades del cliente relacionadas con el almacenamiento de datos, o simplemente sea necesario reemplazar el disco duro porque tiene algunas fallas en sus sectores. Entre los signos de falla de un disco duro se incluyen los ruidos fuera de lo normal, mensajes de error, datos o aplicaciones dañados. Si el disco duro presenta alguno de estos síntomas, debe reemplazarlo cuanto antes. Como lo mostramos, existen algunos conectores que son los PATA, los SATA y los SCSI. Bueno, el nombre de ATA se cambió a ATA paralelo. Estos, bueno, sonará un poco raro. ATA también se cambió a PATA con la presentación de ATA serial, que ahora es SATA. Los discos duros PATA pueden utilizar un cable de 40 pines y 80 conductos, o simplemente pueden usar uno de 40 pines y 40 conductores. Bueno, vamos a explicar un poco acerca de los discos duros SATA. Estos son los que se conectan a la motherboard por medio de una interfaz serial. Llegan a tener una velocidad de transferencia de datos mayor que de las unidades PATA, un cable de datos más pequeño que permite una mejor circulación de aire en el chasis de la computadora. Las versiones anteriores de SATA funcionaban a una velocidad de 1,5 gigabits por segundo. Las versiones actuales funcionan a una velocidad de 3,0 gigabits por segundo. Bueno, ahora voy a hablar un poco acerca de los que son los SCSI, el estándar de la interfaz de sistemas pequeños de computación. Lo llamaré SCSI. Generalmente se utilizan para los discos duros y el almacenamiento en unidades de cinta. No obstante, las impresoras, los escáneres o las unidades de CD-ROM y de DVD también pueden utilizar una SCSI. En la actualidad, los dispositivos de este tipo se utilizan en servidores o en computadoras que requieren una alta velocidad de transferencia de datos y una alta confiabilidad. Los SCSI son controladores de interfaz más avanzados que los PATA o los SATA. Es ideal para computadoras de alto nivel, incluidos los servidores de red. Los dispositivos pueden incluir discos duros, lo que son los CD-ROM, unidades de cinta, escáneres y unidades extraíbles. Los dispositivos SCSI generalmente se conectan en serie, formando una cadena que comúnmente se denomina cadena margarita, tal como lo muestro. Cada extremo de esta cadena margarita debe estar finalizado a fin de evitar que las señales reboten en los extremos de los cables y que se produzcan interferencias. Por lo general, el controlador SCSI en un extremo del bus de el mismo tipo SCSI tiene una terminación interna. El otro extremo del cable SCSI se termina mediante una resistencia en la última unidad de la cadena o un terminador físico en el extremo del bus SCSI. Bueno, esto suena un poco complicado, pero puede apreciarlo en la figura, que es solo una cadena margarita. La mayoría de los bus de este tipo pueden administrar un total de 7 dispositivos y un controlador SCSI. Los canales están numerados de 0 a 7. Algunas versiones de SCSI admiten hasta 15 dispositivos más el controlador SCSI. Estos canales están numerados del 0 al 15. Cada dispositivo del canal debe tener una única ID, una ID de SCSI. Por ejemplo, las unidades principales deben ser 0 y la tarjeta controladora generalmente tiene el número 7. La ID de SCSI generalmente es determinada por los jumpers de dicha unidad.
Bueno, resulta un poco aburrido esto, pero originalmente el bus SCSI tenía un ancho de 8 bits y funcionaba a una velocidad de transferencia de 5 megabytes por segundo. Las tecnologías SCSI posteriormente utilizaban un bus de 16 bits y funcionaban a una velocidad que oscilaba entre los 320 y los 640 megabytes por segundo. Bueno, en la imagen les muestro los diferentes tipos de SCSI y las tecnologías SCSI actuales y futuras que utilizan una interfaz serial para lograr mayor velocidad. Básicamente eso es lo que queremos lograr, una mayor velocidad. Seguimos con el mismo tema acerca de la descripción de situaciones que requieren reemplazo de componentes de computadoras, pero esta vez hablaremos un poco acerca de la selección de dispositivos de entrada y salida. Pues todos ya sabemos qué es un dispositivo de entrada, pero les haré memoria. Hablamos de un dispositivo de entrada como un mouse, un teclado, un escáner, una cámara, un sensor de control de procesos, una interfaz MIDI, un micrófono. Se estarán preguntando qué es esto del MIDI o la interfaz MIDI. Pues bueno, esto es un MIDI, es una interfaz digital de instrumentos musicales. Son básicamente señales enviadas de un instrumento musical a la computadora o viceversa. Los más comunes son los pianos, los órganos, baterías electrónicas, guitarras. Pero si aún así no acaban de entender, pues ahí les pongo la imagen acerca de lo que es una interfaz MIDI. Bueno, un poco acerca de los dispositivos de salida, como haciendo memoria, son los monitores, el proyector, la impresora, equipos de control de proceso, bocina. Para seleccionar dispositivos de entrada y salida, debes saber primero qué desea el cliente. A continuación les hablaré un poco acerca de lo que debemos seleccionar, el hardware y el software, mediante una búsqueda en internet de posibles soluciones. Después de determinar qué dispositivos de entrada o salida necesita el cliente, debemos determinar cómo conectarlo a la computadora, como lo mostramos en la fotografía. Mostramos símbolos comunes de puertos de entrada y salida. Los técnicos deben tener buen conocimiento de los diversos tipos de interfaz. Entre estos tenemos los USB, que transfieren datos a una velocidad máxima de 12 megabits por segundo. Tenemos USB de 2.0 que transfieren datos a una velocidad máxima de 480 megabits por segundo. Tenemos lo que es el IEE, implementado en 1394, el fireware, que transfiere datos a 100, 200 o 400 megabits por segundo. El paralelo, que es siempre del IEE, en 1284, que transfiere datos a una velocidad máxima de 3 megabits por segundo. Ahora pasaremos a otro tema acerca de la actualización y configuración de componentes y periféricos de computadoras personales. Básicamente la actualización y la configuración. Los sistemas de computación requieren actualizaciones periódicas por diversos motivos. Las necesidades del usuario cambian, los paquetes de software actualizados requieren nuevo hardware, el nuevo hardware ofrece un mejor rendimiento. Esto siempre se acomoda a las necesidades del cliente o nosotros como personas. Los cambios realizados en las computadoras pueden impulsar las necesidades de actualizar o reemplazar componentes o periféricos, de llevar a cabo una investigación sobre la eficacia y el costo, tanto de actualización como de reemplazo. Al complementar esta sección del video tutorial alcanzaremos los siguientes objetivos: actualizar y configurar la motherboard, actualizar y configurar la CPU y el ensamblado de disipador de calor, ventilador, actualizar y configurar la memoria RAM, actualizar y configurar la BIOS, actualizar y configurar dispositivos de almacenamiento y disco duro, actualizar y configurar dispositivos de entrada y salida.
Como primer tema hablaremos acerca de la actualización y configuración de una motherboard. Para actualizar o reemplazar una motherboard es posible que debamos reemplazar otros componentes, ya sea la CPU, que es el microprocesador, bueno, el ensamblado del disipador de calor, el ventilador y la memoria RAM. La nueva motherboard debe caber en el chasis, como lo habíamos hablado anteriormente. La fuente de energía también debe ser compatible con la nueva motherboard y la energía suministrada debe ser suficiente para todos los componentes de la computadora. Debemos comenzar la actualización mediante un traslado de la CPU y del ensamblado del disipador de calor de ventilador a la nueva motherboard. Cuando estos componentes se encuentran fuera del chasis, es mucho más fácil trabajar con ellos. Debe trabajar sobre una alfombría antiestática y utilizar una pulsera a fin de evitar daños a la CPU. Estos son cosas de seguridad que les explicaba anteriormente. No olvide utilizar compuestos térmicos entre la CPU y el disipador de calor. Si la nueva motherboard requiere una memoria RAM diferente, instálela en ese momento. Cuando estamos hablando de lo que es la CPU, solo para hacer un pequeño énfasis en eso, estamos hablando de lo que es el microprocesador. Bueno, en el momento de quitar y reemplazar la vieja motherboard, quite los cables de la motherboard que estén conectados a los LED y a los botones del chasis. Es posible que tengan las mismas etiquetas, aunque puede existir diferencias mínimas. Anote lo que corresponde en su diario para saber dónde y cómo se conecta todo antes de comenzar la actualización. Esto es para que no se le vaya a olvidar qué dispositivo LED es el que iba. Bueno, que a nosotros muchas veces hasta nos han sobrado tornillos o nos hacen falta cuando estamos armando lo que es la computadora. Por eso es muy básico, muy primordial que estemos anotando dónde van cada uno de los componentes de la computadora. También debemos observar cómo se conecta la motherboard al chasis. Algunos tornillos de montaje proporcionan soporte, otros en cambio pueden proporcionar una importante conexión a tierra entre la motherboard y el chasis. Particularmente debe prestar atención a los tornillos y a los soportes adicionales no metálicos. Estos pueden ser aislantes. Si reemplaza los tornillos y soportes aislantes con hardware metálico que conduce electricidad, puede producirse resultados desastrosos. Por eso nunca es muy bueno estar reemplazando tornillos, simplemente estar utilizando con los que ya se contaba. También debe asegurarse de utilizar los tornillos correctos. No cambie los tornillos roscados por tornillos autorroscantes de metal. Estos dañan los agujeros para los tornillos roscados y pueden ser poco seguros. Bueno, en la imagen pueden ver un poco acerca de los tornillos estos roscados y los tornillos autorroscantes. También debe asegurarse de que la longitud de los tornillos roscados sea la correcta y de que tenga el mismo número de roscas por pulgada. Si la rosca es la correcta, el tornillo se ajustará con facilidad. Si inserta el tornillo a la fuerza, se dañará el agujero para el tornillo roscado y este no sostendrá la motherboard con firmeza. Si utiliza un tornillo incorrecto, quizás pueden que los restos metálicos produzcan cortocircuitos en lo que es nuestra motherboard. Como nota primordial, no importa si se reemplaza un tornillo fabricado para un destornillador ranurado por otro fabricante como un destornillador Phillips, siempre y cuando la parte roscada del tornillo tenga el mismo largo y la misma cantidad de roscas. Al fin y al cabo no importa, como qué tipo de desarmador estemos utilizando, siempre y cuando quepa muy bien en lo que es nuestro tornillo. Así evitamos que se arruine el tornillo y luego no lo podemos desenroscar. A continuación debe conectar los cables de la fuente de energía. Si los conectores de alimentación ATX no son del mismo tamaño porque algunos tienen más pines, es posible que necesite usar un adaptador. Conecte los cables de los LED y los botones del chasis. Después de colocar nuevamente la motherboard y conectar los cables, debe instalar y ajustar todas las tarjetas de expansión.
Siempre es muy importante que revise su trabajo, asegurarse de que no haya partes flojas ni cables sueltos. Conecte el teclado, el mouse, el monitor y la alimentación eléctrica. Eso es como lo último que se tiene que hacer. Si advierte la existencia de algún problema, debe desconectar inmediatamente la fuente de energía y cerciorarse qué es lo que lo está causando. No olvide que las tarjetas de expansión pueden tener la misma funcionalidad integrada a la motherboard. En este caso es posible que deba deshabilitar las funciones internas de la BIOS y utilizar la documentación incluida con la motherboard para conectar los ajustes de BIOS necesarios. Bueno, como técnicos o simplemente a muchas personas no nos gusta leer los manuales de documentación, pero es muy importante, es como una regla primordial o como un hábito que deberíamos de adquirir, leer todos los manuales, porque muchas veces solo nos ponemos a armar algo o a desarmarlo y luego no sabemos cómo debemos armarlo, o simplemente se presentan algunos errores que pudimos prevenir por leer la documentación. Y también sobran piezas o nos hacen falta piezas por no leer correctamente. Y otras veces llega a suceder de que simplemente decimos, nos sobró una pieza, no ha de ser muy importante, y lo olvidamos poner. Entonces esto puede ocasionarnos resultados catastróficos. Y como estamos hablando de computadoras, pues es muy delicado esta parte, así que es mejor leer los manuales. Siempre en el mismo tema de actualización y configuración de componentes, hablaremos acerca de la actualización y la configuración, pero en este caso acerca de la CPU y el ensamblado del disipador de calor ventilador. Estamos hablando de lo de la CPU, pero eso ya énfasis en que hablamos del microprocesador. Una forma de aumentar la potencia aparente de una computadora es aumentar la velocidad del procesamiento. Habitualmente esto se puede lograr actualizando la CPU. No obstante, existen algunos requisitos que se deben cumplir. La nueva CPU, microprocesador, debe adaptarse al socket para el microprocesador existente. El nuevo microprocesador debe ser compatible con el conjunto de chips de la motherboard. La nueva CPU debe funcionar con la motherboard y con la fuente de energía existente. La nueva CPU debe funcionar con la memoria RAM existente. Es posible que la memoria RAM deba actualizarse o expandirse para aprovechar con rapidez la nueva CPU. En general, el microprocesador debe de adaptarse con los demás dispositivos de la computadora. Si la motherboard es más antigua, es posible que no pueda encontrar una CPU compatible, un microprocesador compatible. En este caso debería de reemplazar la motherboard. Bueno, esto es para los vejestorios que han quedado unas computadoras estilo monstruo. Precaución: siempre trabaje con alfombrillas antiestáticas y use unas pulseras al colocar o quitar la CPU. Estas son las reglas básicas de seguridad, y me imagino ya están un poco aburridos acerca de eso, de la seguridad, pero me gusta hacer mucho énfasis en esto porque su seguridad es importante. Coloque la CPU sobre una alfombrilla antiestática hasta que esté listo para utilizarla. Almacene la CPU, el microprocesador, en un embalaje antiestático. Para cambiar el microprocesador debe quitar el microprocesador existente al desconectar del socket mediante una palanca con fuerza de inserción 0. Fíjense muy bien en eso de la palanca, si lo han quitado correctamente, porque pueden llegar a quebrarle los pines a lo que es el microprocesador. Lo digo por experiencia. Los sockets diferentes varían levemente sus mecanismos. Sin embargo, todos permiten agrupar el microprocesador en el lugar después de que esté correctamente orientado en el socket. Siempre fijémonos muy bien en esto de la palanquita y del socket. Bueno, ahora para introducirlo, introducimos el nuevo microprocesador. No fuerce el microprocesador en el socket, ni ejerza una fuerza excesiva para cerrar las trabas, debido a que los pines son muy frágiles y pueden llegar a quebrarse. La fuerza excesiva puede dañar el microprocesador, y no simplemente solo eso, sino que también el socket. Si encuentra resistencia, asegúrese de haber alineado el microprocesador adecuadamente. La mayoría tiene un patrón de pines que se debe adaptar de una forma única, es decir, que encuéntrenle el lado
a lo que es el microprocesador, no traten de forzarlo, vayan a salir con un martillo ahí queriéndolo poner. Bueno, si tienen alguna duda, examinen el nuevo microprocesador para asegurarse de que sea físicamente similar al anterior, porque puede suceder de que no sea igual. El nuevo microprocesador puede necesitar otro ensamblado del disipador de calor. El ensamblado del disipador de calor, que es el ventilador o el fan, debe caber físicamente en lo que es el microprocesador y debe ser compatible con el socket de la CPU. El ensamblado del disipador de calor también debe ser apropiado para extraer el calor del microprocesador más veloz, porque puede que el nuevo ventilador no esté suministrando el aire necesario para disipar el calor, o puede que esté dándole mucho aire y igual puede que se arruine el microprocesador. Por eso siempre el ventilador debe ser compatible con el microprocesador. Precaución: debe aplicar compuesto térmico entre el nuevo microprocesador y el ensamblado del disipador de calor. Pues esto del compuesto térmico no es nada más que una pastita que se le pone al microprocesador. En algunos tipos de BIOS se puede acceder a la configuración térmica a fin de determinar si existen problemas entre el microprocesador y el ensamblado del disipador de calor. Existen aplicaciones de software de terceros que pueden informar la temperatura del microprocesador en un formato fácil de lectura. Bueno, para entender más el formato de lectura de lo que es cuánto calor tiene nuestro microprocesador, existe un programa que se llama Spacey. Bueno, este Spacey, ahí les dejo la imagen para que lo vean y ahí dejamos, el link si llegaran a querer descargarlo. Consulte la documentación del usuario sobre la motherboard o la CPU a fin de determinar si el chip está funcionando en el rango de temperatura correcto, ya que si se excede puede que esté sufriendo el microprocesador. Algunos ventiladores para el microprocesador y chasis se encienden y se apagan automáticamente según la temperatura del microprocesador y la temperatura interna del chasis. Las temperaturas se miden a través de sondas térmicas incorporadas en el ensamblado del ventilador o a través de circuitos internos de la CPU. Pues si quieren regular un poco acerca de lo que es su ventilador, también existe otro programa que se llama SpeedFan, en el cual pueden aumentar la velocidad de lo que es su ventilador. Cabe mencionar de que habría que ver si el SpeedFan cuenta con una biblioteca y llega a reconocer su ventilador, porque puede que al reconocerlo puedan aumentar la ventilación para bajar el calor del microprocesador, y si no lo encuentra, pues deberían de asegurarse de adquirir uno nuevo. Bueno, siguiendo en este tema de actualización y configuración de la memoria RAM, el aumento de la cantidad de memoria RAM casi siempre mejora el rendimiento general del sistema, y bueno, todos queremos tener mucha memoria RAM, que es una memoria volátil, porque queremos que nuestros procesos o todo corra mucho más rápido. Pero antes de reemplazar o actualizar una RAM, siempre hay que preguntarse qué tipo de memoria RAM utiliza la motherboard actualmente. La memoria RAM puede instalarse por módulos o debe agruparse en bancos coincidentes. ¿Existen ranuras para RAM disponibles? Es porque puede que no exista ninguno. La velocidad, la latencia, el tipo y el voltaje de chips de la nueva memoria RAM coinciden con las demás memorias RAM que ya existen. Pues una cosa simple es que siempre tenemos que estar verificando en el administrador de tareas cuánta RAM se está consumiendo. Puede que no tengamos nada abierto y nuestra RAM esté al borde, incluso nuestro microprocesador. Hay que verificar esto porque puede ser que algún virus informático esté causando que se eleve el consumo de memoria de estos dos, y bueno, también porque se puede estar sobrecalentando nuestro microprocesador, lo que es nuestra RAM. Siempre hay que verificar en el administrador de tareas qué es lo que está consumiendo la RAM. Y otra cosa importante, que muchas veces usando el navegador esto se vuelve muy lento, pero es debido a eso, porque el navegador consume demasiada RAM. Las precauciones:
pues, al actualizar y configurar la memoria RAM. Creo que están un poco aburridos acerca de esto del tema de la seguridad, pero vuelvo y recalco que trabajen sobre una alfombría antiestática y usen una pulsera. Coloquen la memoria RAM sobre la alfombría hasta que esté preparado para colocarla nuevamente. Almacenen la memoria RAM en el embalaje antiestático. Bueno, ahora para retirarla, la pasamos a retirar. Existen, después de liberar, los clics que la sujetan. Es decir, que para liberar la RAM hay que liberar también los clics que la están sujetando, y después debemos extraer la memoria del socket. Los DIMMs actuales se extraen y se introducen en línea recta, y los SIMs anteriores se introducían de forma angular para asegurarlos en el lugar del socket. Se estaban preguntando, ¿y qué es eso de los DIMMs y qué es eso de los SIMs? Bueno, los DIMMs son los que vinieron a reemplazar a los SIMs y básicamente tienen 168 conductores. Los DIMMs ahora son los que siempre se están sacando al mercado, son los nuevos, y los SIMs son los viejos. Pero los DIMMs tienen las palanquitas de ayuda para colocarlos. Entonces en eso se diferencia lo que es un DIMM y una SIM, que los DIMMs tienen las palanquitas para ponerlos en el socket para facilitarnos eso, y los SIM no. Y bueno, después tenemos que introducir la nueva memoria RAM y asegurarnos que esté bien sujeta con los clics del socket. Otra precaución: asegúrese de introducir por completo el módulo de memoria en el socket. La memoria RAM puede ocasionar daños graves a la motherboard si no está alineada correctamente y hace cortocircuito en el boot del sistema. Asegúrese de que haya puesto muy bien lo que es la RAM, y tampoco vaya a forzarla a la hora de introducirla porque puede dañarla. El sistema descubre una nueva memoria RAM instalada si es compatible y si está instalada correctamente. Si el BIOS no indica la presencia de la cantidad correcta de memoria RAM, verifique que la memoria RAM sea compatible con la motherboard y que esté colocadamente, o sea, que esté bien conectada, instalada. Y básicamente eso es todo acerca de la configuración y la actualización de la memoria RAM. Y insisto en esto de la seguridad, siempre utilicen esto de las pulseritas y de la alfombra antiestática. Bueno, ahora les hablaré un poco acerca de la actualización y configuración de la BIOS. Los fabricantes de las motherboards lanzan periódicamente versiones actualizadas de sus BIOS. Las notas sobre la versión, tal como los muestro en la imagen, describen actualización del producto, las mejoras de compatibilidad y los parches conocidos que se han identificado. Algunos dispositivos nuevos funcionan correctamente solo con un BIOS actualizado. La información sobre la BIOS de las computadoras anteriores se incluía en los chips del ROM. Para actualizar la información del BIOS se debía reemplazar el chip de ROM, lo que no siempre es posible. Bueno, eso de la ROM no es más que una memoria de solo lectura y un tipo de memoria inalterable que reside en los chips de la placa base. Los ROM contienen el mínimo de instrucciones necesarias para iniciar el equipo, porque se utiliza para funciones críticas. No se puede quitar rasgando a lo corto de fuera de la placa base, añadiendo a la misma es tan difícil. Bueno, la ROM es la de lectura de la placa base y básicamente es la que nos está almacenando la información. De ahí, bueno, los chips modernos de la BIOS son EEPROM o la memoria flash, que puede ser actualizados por el usuario sin abrir la carcasa del chasis de la computadora. Este proceso se denomina actualizar la memoria flash BIOS. Para ver la configuración actual de la BIOS en su computadora, debe introducir el programa de configuración de la BIOS, tal como lo mostramos en la imagen. Presionamos la secuencia de teclas de configuración mientras la computadora realiza la prueba automática de encendido POTS. Según la computadora, las teclas de configuración pueden ser F1, F12 o suprimir. Esto dependerá del computador que usted tenga en casa. Mire el texto de la pantalla o consulte el manual de la motherboard para saber cuál es la tecla o la combinación de teclas
para la configuración, muy importante. Bueno, espero no hayan botado el manual de configuración de la motherboard, porque en este caso les resultará muy útil. La primera parte del proceso de inicio muestra un mensaje que le informa qué tecla debe presionar para entrar a la configuración o al modo de BIOS. Es el primer mensaje que aparece al encender el computador. En el BIOS existe una variedad de configuraciones que no pueden ser modificadas por nadie que no conozca este procedimiento. Así que una vez en la BIOS, no esté inventando hacer cosas que usted no sabe y que no está seguro. Es mejor no cambiar ninguna de las configuraciones de la BIOS, al menos que investigue en profundidad el problema y sepa qué es lo que va a hacer. Para descargar una nueva BIOS, consulte el sitio web del fabricante y siga los pasos de instalación recomendados, tal como lo mostramos en la fotografía. La instalación del software de la BIOS en línea puede requerir la descarga de un nuevo archivo BIOS, la copia o la extracción de los archivos a un disquete o una USB y el inicio de el disquete USB. Cabe aclarar que siempre hay que configurar en la BIOS con qué se va a iniciar. El programa de instalación le solicita información al usuario para completar el proceso. Aunque sigue siendo frecuente actualizar la memoria flash, la BIOS, por medio de mensajes de comando, muchos fabricantes de motherboards proporcionan software en su sitio web, lo que permite que el usuario pueda actualizar la memoria flash BIOS desde Windows. El procedimiento varía entre un fabricante y otro. Esto le brinda mucha mayor facilidad a la hora de configurar la BIOS, porque estarlo haciendo desde comandos puede como que se equivoque o pueden surgir algunos errores. En cambio, al tener una interfaz es como mucho más fácil, porque solo vamos como clic siguiente, siguiente y finalizar la aplicación. Bueno, siempre en cada uno de estos temas les estoy dando unas precauciones, y en este caso es que la precaución que la instalación inadecuada o la interrupción de una actualización de BIOS puede hacer que la computadora quede inutilizable, ya que en la BIOS es lo del arranque, bueno, es como la vida de nuestra computadora. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la actualización y configuración de unidades de almacenamiento, como puede ser un floppy, un CD, un DVD o el disco duro. En lugar de comprar una nueva computadora para obtener mayor velocidad de acceso y espacio de almacenamiento, tenga en cuenta la posibilidad de agregar otro disco duro. Existen diversos motivos para instalar otra unidad: instalar un segundo sistema operativo, proporcionar mayor espacio de almacenamiento, proporcionar un disco duro más veloz, mantener el archivo de intercambio de sistema, proporcionar una copia de seguridad de disco duro original, incrementar la tolerancia a fallas. Existen muchos factores que se deben de tomar en cuenta antes de agregar un disco duro. Por ejemplo, si es una unidad PATA y se encuentra en el mismo cable de datos, una de las unidades deberá configurarse como principal, es decir, como maestra, y la otra como secundaria o esclava, como se muestra en lo que es la figura. Se muestra la configuración del jumper en la parte posterior del disco PATA. Además, deberá planificarse correctamente la asignación de nuestras particiones o de letras a las unidades. Posiblemente se deba ajustar el orden de inicio en la BIOS. Las matrices, como la matriz redundante de discos independientes RAID, mejoran la tolerancia a fallas al conectar varios discos duros. Tal como se muestra en la fotografía, algunos tipos de RAID requieren 2 o más discos duros. Puede instalar RAID mediante hardware o software. Las instalaciones del hardware generalmente son más confiables. Si bien son más costosas, las instalaciones de software se crean y se administran mediante un sistema operativo como Windows Server 2003. Bueno, en esto de instalar o actualizar y configurar un disco duro, pues básicamente se hace para tener mejor orden de espacio de almacenamiento en nuestra computadora. Actualización y configuración de dispositivos de entrada y salida.
Si un dispositivo de entrada o salida deja de funcionar, quizás debamos reemplazarlo. Es posible que algunos clientes deseen actualizar sus dispositivos de entrada o salida a fin de aumentar el rendimiento y la productividad. Un teclado ergonómico como el que se muestra puede resultar más cómodo. Este teclado ergonómico también depende de las necesidades del cliente, puede llegar a ser inalámbrico. En algunas ocasiones es necesaria la configuración para permitir que el usuario pueda realizar tareas específicas, tal como escribir en otro idioma con caracteres adicionales. Finalmente, reemplazar o volver a configurar un dispositivo de entrada o salida puede facilitar la adaptación de los usuarios con discapacidades. En algunas ocasiones no es posible realizar una actualización con las ranuras de expansión o los sockets que existen en nuestra computadora. En este caso, posiblemente lo que debamos hacer es realizar la actualización por medio de una conexión USB. Si la computadora no tiene una conexión USB adicional, pues no es de preocuparse, se puede comprar lo que es un hub de USB, es decir, uno de esos aparatitos que nos permiten conectar de 2 a 3 USB, como lo se muestra a continuación. Después de adquirir el nuevo hardware, posiblemente debamos instalar nuevos controladores. Generalmente esto se logra con el CD de instalación. Si no tenemos el CD de instalación, podemos obtener los controladores actualizados en el sitio web del fabricante. Como nota importante, un controlador firmado es el que ha aprobado las pruebas de laboratorio de calidad del hardware de Windows y que ha recibido una firma del controlador de parte de Microsoft. Si se instala un controlador no firmado, es posiblemente que tengamos problemas, incluso que haya inestabilidad y mensajes de error. Esto es siempre porque tenemos problemas con las licencias de los controladores, pero existen parches que nos pueden ayudar a controlar esto y que no se estén mostrando esos errores. Durante la instalación del hardware, si se detecta un controlador no firmado, nos estará preguntando si deseamos detener o continuar la instalación de dicho controlador. Ahora les voy a hablar un poco acerca de las técnicas comunes de mantenimiento preventivo utilizadas para los componentes de computadoras personales. Para conservar el funcionamiento de las computadoras, siempre deberá llevarse a cabo lo que es el mantenimiento preventivo, porque puede lograr prolongar la vida útil de los componentes y proteger los datos y mejorar el rendimiento de las computadoras. Al complementar esta sección, alcanzaremos los siguientes objetivos: limpiar los componentes internos, limpiar el chasis, inspeccionar los componentes de la computadora, identificación y aplicación de las técnicas de mantenimiento preventivo, pero vamos a abarcar lo que es la limpieza de los componentes internos. Una parte importante del mantenimiento preventivo de las computadoras es mantener limpio el sistema. La cantidad de polvo del ambiente y los hábitos del usuario determina la frecuencia con la que nosotros estamos limpiando nuestro ordenador. La mayor parte de la limpieza se lleva a cabo para prevenir la acumulación de polvo. Para quitar el polvo no es recomendable que se utilice una aspiradora, porque estas pueden llegar a generar estática y dañar o aflojar componentes o jumper. En su lugar, es recomendable que utilicemos lo que es el aire comprimido para quitar el polvo. Si utilizamos aire comprimido en lata, debemos mantener la lata derecha a fin de evitar que se derrame líquido sobre los componentes y podamos dañarlos. Y siempre debemos seguir las instrucciones y las advertencias del aire comprimido en lata. La limpieza periódica también nos brindará la oportunidad de inspeccionar los componentes a fin de verificar la existencia de tornillos o conectores sueltos. Dentro del chasis de la computadora existen muchas partes que deben mantenerse lo más limpias posibles: el ensamblado del disipador de calor, ventilador, las memorias RAM, las tarjetas adaptadoras, la motherboard, ventilador del chasis, fuente de energía y las unidades internas son las que deberían de estar lo más limpias posibles. Como precaución, esto siempre es muy importante, seguir lo que son estos consejos.
Al limpiar un ventilador con aire comprimido, debemos sostener las hojas del ventilador para que queden fijas. Esto nos ayudará porque impide la rotación excesiva del rotor y el movimiento del ventilador en la dirección incorrecta. O sea que será más fácil limpiar lo que es nuestro ventilador. Para la limpieza del chasis, el polvo y la suciedad que está en el exterior de una computadora puede introducirse a través de los ventiladores y las cubiertas sueltas del chasis. Esto debido al viento. La suciedad también puede introducirse a través de las ranuras de expansión sin cubiertas, tal como se muestra en la imagen. Si el polvo se acumula en el interior de la computadora, es posible que impida la circulación del aire y esto afecte la refrigeración y puede que se dañe lo que es nuestro microprocesador. Utilizar un paño o un trapo para limpiar la parte externa del chasis de la computadora. Si emplea algún producto de limpieza, no lo rocíe directamente sobre el chasis. En su lugar, aplique una cantidad pequeña a lo que es el paño o el trapo y limpie el exterior del chasis. Mientras se está limpiando el chasis, debe buscar y reajustar cosas que puedan producir problemas en el futuro, como por ejemplo las cubiertas de ranuras de expansión faltantes que dejan entrar el polvo, suciedad o insectos vivos en la computadora. También debe buscar lo que son los tornillos sueltos o faltantes que sujetan las tarjetas adaptadoras y los cables faltantes o enredados que puedan desconectarse del chasis. Ahora, la inspección de los componentes de la computadora. Pues una computadora que está en buenas condiciones debería ser examinada periódicamente. Esto si tiene fallas o no, siempre debemos de estarla examinando. La limpieza es una buena oportunidad para realizar esta inspección y debe realizar una lista para verificar los componentes que va a inspeccionar. Lo que debe siempre inspeccionar son el CPU y sistemas de refrigeración. Un recordatorio: cuando estamos hablando del CPU estamos hablando de lo que es nuestro microprocesador. También debemos limpiar lo que son nuestras conexiones de memoria RAM, los dispositivos de almacenamiento, las tarjetas adaptadoras. Pues para limpiar lo que es nuestro CPU y sistema de refrigeración, debemos examinar nuestro CPU y el sistema de refrigeración para verificar si existe polvo acumulado, asegurándonos de que el ventilador pueda girar correctamente. Verificamos que el cable de alimentación del ventilador esté firme, tal como se muestra en la imagen, y probamos el ventilador con alimentación eléctrica para ver si gira. Inspeccionamos lo que es nuestro microprocesador para asegurarnos de que esté bien asegurado al socket. También debemos asegurarnos de que el disipador de calor esté bien conectado. Para evitar daños, no quitemos lo que es nuestro microprocesador para su limpieza. Ya en lo que es la limpieza de las memorias RAM, bueno, los chips de la memoria RAM deben estar conectados firmemente en las ranuras para la RAM, como se muestra en la imagen. A menudo los clics de sujeción pueden quedar flojos, entonces lo que debemos hacer es solamente ajustarlos si es necesario y utilizar el aire comprimido para quitar el polvo de estas. Bueno, los dispositivos de almacenamiento. Inspeccionamos todos los dispositivos, incluidos los discos duros, las unidades de disquete, las unidades ópticas y las unidades de cinta. Todos los cables deben estar bien conectados y debemos verificar que no haya jumpers sueltos o colocados incorrectamente y que no falte ninguno de estos. ¿Qué más? Bueno, al verificar que no nos falte ninguno, como lo mostramos en la figura, las unidades no deben emitir ruidos, golpes o chirridos. Leemos nuestro manual del fabricante para saber cómo limpiar lo que son las unidades ópticas y los cabezales de cinta con hisopos de algodón o aire comprimido, y limpiamos las unidades de disquete con un kit de limpieza. Las tarjetas adaptadoras deben conectarse correctamente en sus ranuras de expansión. Tal como se muestra en la imagen, las tarjetas sueltas pueden producir cortocircuitos. Nos aseguramos que las tarjetas adaptadoras con el tornillo de sujeción para evitar que se aflojen. Hay que evitar que
queden flojas lo que son nuestras tarjetas adaptadoras y las sujetamos muy bien en sus ranuras de expansión, y siempre utilizando el aire comprimido para quitar la suciedad o polvo de las tarjetas adaptadoras o lo que son las ranuras. Bueno, dos notas muy importantes en este caso. El adaptador de video puede desconectarse, ya que a menudo el cable grande del monitor puede ejercer presión sobre él, o bien puede dañarse cuando se ajustan los tornillos de sujeción. Otra nota es que si el adaptador de video se utiliza en una ranura de expansión, es posible que el adaptador de video integrado de la motherboard se desactive. Si conecta un monitor a este adaptador de forma equivocada, es posible que la computadora no funcione, así que hay que fijarse muy bien en esto a la hora de conectar nuestro adaptador de video. Existen algunos elementos en común para inspeccionar una computadora. Entre los elementos en común tenemos los dispositivos que funcionan con electricidad. Bueno, inspeccione los cables de alimentación, los supresores de sobrevoltaje, que nada más son los protectores contra el sobrevoltaje, y los dispositivos UPS. Asegúrese de que hay una ventilación adecuada y sin obstrucciones, y reemplace los cables de alimentación si hay problemas eléctricos o tormentas eléctricas fuertes en la zona. Otra cosa que debemos inspeccionar es que no quede ningún tornillo suelto, porque pueden producir problemas si no se ajustan o se quitan de inmediato. Un tornillo suelto en un chasis puede producir un cortocircuito o puede caer en una posición donde se nos dificulte quitarlo. También debemos inspeccionar lo que es nuestro teclado y nuestro mouse, y utilizar el aire comprimido o una aspiradora pequeña. En este caso sí podemos utilizar lo que es una aspiradora pequeña para la limpieza de lo que es el teclado y el mouse. Si el mouse es de tipo mecánico, que casi ya no se ven, bueno, en este caso extraiga la bola y quite la suciedad, porque puede mejorar el movimiento de su mouse de esta forma, quitando la suciedad. Los cables. Examine todas las conexiones de los cables y verifique que no haya pines rotos o doblados. También debe asegurarse de que los tornillos que sujetan los conectores estén ajustados. Asegúrese de que los cables no estén desgastados, apretados o demasiado doblados. Y esto es básicamente todo acerca de lo que es la inspección de los componentes de la computadora. La resolución de problemas de componentes y periféricos de las computadoras personales. Bueno, en el proceso de resolución de problemas nos ayuda a solucionar problemas de la computadora o los otros periféricos. Estos problemas varían desde los simples, como actualizar un controlador, como lo hemos estado hablando, hasta los más complejos, como instalación de lo que es nuestro microprocesador. Debemos seguir los pasos para la resolución de problemas a modo de guía para poder diagnosticar y reparar los problemas. Vamos a aprender un poco acerca de cómo revisar el proceso de resolución de problemas, identificar problemas y soluciones comunes y aplicar las habilidades de resolución de problemas. En la revisión de procesos de resolución de problemas, primeramente, como lo mostramos en la figura 1 y 2, se muestra el primer paso del proceso de resolución de problemas, que es de reunir los datos del cliente. Una vez que se haya hablado con el cliente, deberá verificar las cuestiones obvias, como se muestra en la figura. Enumeramos lo que son los problemas que se aplican al hardware de la computadora. Una vez que las cuestiones obvias se hayan verificado, pruebe con algunas soluciones rápidas, como lo que es buscar cables sueltos, o bueno, como se muestra en la imagen, algunas soluciones rápidas para problemas relacionados con el hardware de la computadora. Si las soluciones rápidas no nos permiten resolver el problema, deberemos reunir datos de la computadora. Se muestran diferentes formas de reunir información sobre el problema de la computadora. En este momento cuenta con la información necesaria para evaluar el problema y buscamos implementar las soluciones posibles. En la imagen se pueden apreciar los recursos
de las soluciones posibles. Una vez que hemos solucionado el problema, concluimos con el cliente y también se muestra una lista de tareas necesarias para complementar este paso. A la hora de identificar el problema y soluciones comunes, puede atribuirse a problemas del hardware, software o redes, o bien una combinación de las tres. Usted resolverá algunos tipos de problemas en las computadoras con más frecuencia que otros, como se muestra en la imagen, un cuadro de problemas y soluciones frecuentes de hardware. Luego tenemos lo que son la aplicación de habilidades de resolución de problemas. Ahora que conocemos el proceso de una resolución de problemas, es momento de aplicar su habilidad para escuchar y diagnosticar. La primera práctica de laboratorio que se llega a aprender es diseñar una forma de mejorar nuestras destrezas con respecto a los problemas de seguridad, y podremos resolver problemas y reparar una computadora que nos inicia. En la segunda práctica, pues esta está diseñada para resolver destrezas en la comunicación y la resolución de problemas del hardware. Bueno, en estas prácticas se realizan los siguientes pasos, que son recibir la orden de trabajo, acompañar al cliente en los diferentes pasos para evaluar y resolver el problema, y documentar el problema y lo que es la solución. Esto es básicamente la forma en la que se debería de aplicar las habilidades para resolver un problema. Y en resumen, lo que abarcamos en este video tutorial, que no es más que solo teoría, se les proporcionó información sobre el diagnóstico y reparación de computadoras avanzadas y sobre cómo considerar mejoras y seccionar componentes. También se presentaron algunas técnicas detalladas para la resolución de problemas a fin de ayudarlo a identificar soluciones o solucionar problemas y presentar los resultados al cliente. Espero que toda esta información les haya resultado útil y esto es todo.